del bosque o que alguien quiera conservar la finca de sus abuelos. Pero claro, parece que siempre acaba dependiendo de eso, de cuestiones estéticas o de interés particular subjetivo, que bueno, siempre va a ser subjetivo, pero no existe el valor objetivo. Pero sí que también en relación con lo que hablábamos de la rentabilidad, creo que es importante entender que el medio ambiente no es una cosa flotando y mágica, sino que forma parte del mundo real, forma parte de la economía y que al final aplican las mismas características que aplican al resto de debates que tenemos en la escuela austríaca, ¿no? Sobre cálculo económico, incentivos, imposibilidad económica de la planificación central. Todos estos aspectos afectan también al medio ambiente. Y precisamente las externalidades negativas, que tampoco lo usan al profesor, existen porque se ha pervertido a través de la nacionalización de los recursos naturales, del agua, de la naturaleza, el funcionamiento privado y de la sociedad civil de aquellos servicios y aquella riqueza que proviene del medio ambiente, ¿no? Entonces, ha impedido que se desarrolle la empresarialidad, el intercambio voluntario de bienes y servicios, en este caso del ecosistema, y ha generado este concepto de externalidades negativas que de alguna forma parece que no están introducidas en el coste porque no se ha permitido que entren dentro del coste, que cuando un consumidor va al mercado y consume algo, esté pagando también por el impacto medioambiental y esto se traslade al cuidado del medio ambiente, que sería un poco la clave para solventar los problemas ambientales, ¿no? Que esto esté introducido en los mecanismos de mercado. Entonces, bueno, un poco en relación a esto, la primera pregunta, que os voy a pedir que sea breve, sería ¿por qué creéis que es importante liberal o austríaca o conservadora del medio ambiente, que parece que es una lucha un poco muy más asociada a otro tipo de movimientos políticos, ¿no? ¿Por qué creéis que es importante? Si queréis, pues... Bueno, primero, muy buenos días a todos y decir que a ver quién habla después de la presencia de estos dos, en fin, no sé cómo lo había denominado Hugo, héroes del liberalismo, tótems del liberalismo, ¿no? Intentaré, en fin, no estar a la altura, pero no estar demasiado lejano. Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Es posible una defensa del medio ambiente desde postulados conservadores o desde postulados liberales o desde postulados austríacos? Bueno, me vais a permitir una premisa inicial, que es el hecho de que a mi juicio el liberalismo y el conservadurismo viven un matrimonio de conveniencia, pero necesariamente creo que la respuesta tengo que ofrecerla de manera separada. En lo que concierne al conservadurismo, diría que incluso desde una perspectiva etimológica es claro que sí, ¿no? Conservadurismo, conservacionismo. Hay un libro que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es Filosofía Verde, de Sir Roger Scruton, un filósofo inglés, donde indaga en ello, ¿no? Desde la tesis, es verdad que conservadurista, más de Gran Bretaña, de Burke, del compromiso intergeneracional, pero yo creo que sí que es claro que la preservación del medio ambiente y del medio natural es para el conservador una obligación, una exigencia, me vais a permitir el palabra, pero una exigencia ontológica desde esa perspectiva. Entonces, creo que desde esa perspectiva es menos polémico. Desde la órbita liberal, pues tal vez soy más perspicaz de que exista por naturaleza una conexión entre el liberalismo y la preservación del medio ambiente, pero sí quiero estar en disposición de manifestar, y creo que esto sí es claro, que el liberalismo y el libre mercado es la única solución a la descarbonización y al cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático, el reto del cambio climático, si lo preferís, es sobre todo un reto tecnológico. Un reto tecnológico precisa de inversión. La inversión pública es manifiestamente insuficiente para este menester. Y sobre todo una cuestión, la inversión privada moviliza mejor y es más eficiente. Voy a poner un ejemplo un poco chusco. Yo prefiero que gestione la tecnologización del cambio climático un fondo de inversión verde de la City de Londres que el secretario de Estado. Y creo que ese es un ejemplo muy evidente. ¿Por qué? Porque los estímulos y los incentivos del secretario de Estado no siempre tienen que ver con el desarrollo tecnológico proactivo e ideal. Otra cuestión, más allá de que creo que engarza perfectamente con la tradición liberal y con la tradición conservadora, desde una perspectiva, si preferís, más de realpolitik, creo que es imperativo que se ocupen estos espacios del medio ambiente y de la protección medioambiental desde ambas órbitas, tanto liberal como conservadoras. ¿Por qué? Pues lo diré también de manera un poco chusca, es el hecho de que no se puede dejar la protección del medio ambiente y sobre todo
las políticas del medio ambiente al gretismo, a Íñigo Errejón o a esa patulea de decrecentistas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, parece imperativo. Ya termino con esto y paso a mi compañero José Ramón, que es que hay un viejo dicho que decían los primeros ecologistas, que era que un ecologista sin compromiso político es un jardinero. Esto viene de la época del izquierdismo, del decrecentismo, pero creo que no haríamos mal en incorporarlo a nuestra tradición de pensamiento. Gracias. Pues, buenos días, agradecer la invitación. Incluso comenzar un poco como ha comenzado el compañero Raúl, decía que después de haber hablado de esos dos grandes que íbamos a decir nosotros. Y para mí, para colmo, encima ha hablado él antes que yo, con lo cual ya me ha dejado bastante escueto el sistema. Lo primero que he de decir es que pues, no sé si seré el único no economista de todos los que están llegando por aquí. Un poco más atrás. Bueno, yo soy biólogo y una de las confusiones que a mí me gusta siempre remarcar, aunque yo sé que ustedes lo tienen claro, pero la diferencia que hay entre ecólogo y ecologista. Yo trabajo dentro del campo de la ecología. El ejemplo que han leído por ahí, un ecólogo, un ecologista, un sociólogo, un socialista, o lo que un cartero, un carterista. Así que, quiere decir que no puede haber cartero o carterista. No puede haber. De hecho, pues, igual pasa con el ecólogo y la ecología. Y después con respecto al tema del tratamiento, ¿por qué me meto en estas historias de, más que nada, leer sobre ellas desde el punto de vista de un biólogo? Y sobre todo trabajando en ecología. En ecología trabajamos con modelos matemáticos generalmente. Tratamos de estructurar matemáticamente los procesos que estamos viendo, de tal manera que los convirtamos en modelos y podamos proyectarlos hacia el futuro para ver lo que pasa. Lo que ocurre es que los modelos no son la realidad, los modelos no son predicciones. Predicciones son lo que les hacen los que leen la raya en la mano y le dan una mata Romero. Esos son predicciones. Lo que hacen los modelos son proyecciones. Me di cuenta que, bueno, a veces se abusa de las proyecciones. De hecho, en los libros, los primeros que indican eso, esto es la realidad. Y vi que en economía se utilizaban los modelos de forma muy similar. De hecho, yo no sé quién copió a quién, si la ecología a la economía o la economía a la ecología. Lo cierto es que cuando nos podemos hablar de los modelos de competencia, de modelos de amensalismo, modelos de otro tipo de subsistencia, vemos que cuando me pongo a ver los modelos en microeconomía suelen ser bastante parecidos. Por lo tanto, dije, bueno, por aquí podemos trabajar un poco la idea de ver qué hacer con los recursos naturales desde un punto de vista de la economía. Entonces, ¿qué es lo que traté de hacer en cierto modo? Pues había visto que si bien la descentralización de determinadas actividades había estado clara, yo me acuerdo cuando era pequeño, muchos de aquí no habían nacido, que se decía que era imposible privatizar la telefonía. No, eso era imposible, eso tiene que estar siempre bajo un dominio, digamos, federal. Años después aquello cambió totalmente. Y eso me lleva a preguntarme, ¿podría pasar lo mismo con el medio ambiente? ¿Podrían los recursos naturales, el medio ambiente, la conservación, la diversidad, entrar dentro de un proceso donde la acción humana, la organización humana tuviera más peso que las decisiones de unos burócratas, que no vamos a decir que todo lo que hayan hecho está mal? Se han hecho cosas bastante buenas desde el punto de vista. Pues bien, cuando me pongo a estudiar este tipo de aspectos, me doy cuenta de que ya estaban hechos, que verdaderamente hay multitud de ejemplos donde la acción individual o la acción coordinada de los individuos ha dado lugar a la conservación de determinados aspectos que tenían interés en proteger. Por lo tanto, sí que hay posibilidad, sí que hay un futuro por delante, sí que es necesario que se vaya desarrollando, pero en ecología, que nosotros estructuramos la ecología de lo que es, no les voy a dar clase de ecología, pero esto lo vieron en la ESO, pero se organizan en individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Teniendo en cuenta estas cosas, ¿se pueden proteger individuos de forma privada? Pues ya hay individuos protegidos de privados. Aquellas empresas agrícolas que hacen diseños por ingeniería genética de nuevas semillas, esas ya son privadas.
Y le dicen, no, están estafando al agricultor porque se las venden, además no la pueden reproducir. Digo, pues si lo están estafando, lo que quieren decir es que siempre hay una visión de nosotros, las élites de ciudad, de pensar que los que trabajan en el campo son fáciles de engañar. Ya les digo yo que no va por ahí la cosa. Si ellos compran ese producto genéticamente modificado es porque obviamente sus rendimientos van a ser mayores. O sea, que eso ya existe. Incluso ya no solamente a nivel de especies, ¿no? Sino incluso a nivel de individuos. Los perros, todos tenemos eso son propiedad privada. Totalmente. Yo tengo 2 teques que lo único que hacen es olerse el culo y comer. Y esos son míos. O sea, que la propiedad privada existe. De hecho, nos damos cuenta que cuando estamos hablando de individuos, que cuando la propiedad privada existe, la posibilidad de extinguirse el individuo disminuye dramáticamente. Y hay un ejemplo paradigmático de esto que siempre lo pongo en todas las conferencias. Cuando llegan los europeos a Norte de América, creo que había, estos son números abuela pluma, pero indica que había mucho, 330, 160 millones de cabezas de bisonte. En cuestión de 150, 180 años, quedaba cero. Los bisontes que hay en Estados Unidos son traídos de Canadá para recuperación. Sin embargo, el ganado, lo que son las cabezas, las vacas, pasaron a ser como 200 millones. De hecho, Estados Unidos se convierte en el primer proveedor de carne del planeta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ya los sobrepasa Argentina y Brasil. ¿Qué diferencia había entre el bisonte y la vaca? Que es que el bisonte era más delicado. No, todos ustedes lo tienen claro. A los bisontes se les disparaba desde los trenes. Es verdad que los bisontes sí que tenían dueño. Lo que pasa es que esas tribus amerindias no tenían esa capacidad de ejecutar los derechos de propiedad sobre esas manadas, esos grupos de búfalos. Sin embargo, la vaca, todos sabemos, claro, la vaca, mientras los bisontes se iban exterminando, la vaca no había nadie que las exterminara por diversión, tenían propiedad privada. Yo siempre pongo el ejemplo. A los que roban vacas se le llaman cuatreros. Y la pena para los cuatreros no es la cárcel, es la horca. Esto hizo que es un sistema donde la protección del individuo, de los individuos, hace que esto pueda subsistir. Y hay muchos más ejemplos, con elefantes en Zimbabue, etc. Entonces, cuando esto podemos pasar a poblaciones de animales y aparecen ya organizaciones ambientales desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, que protegen grandes extensiones en Estados Unidos, los santuarios de halcones, está el Nature Conservancy, con la idea de proteger poblaciones de aves, poblaciones de determinados tipos, sobre todo estaban muy centrados en las aves que sabemos que atraen mucho. Y luego tendríamos las comunidades, que sería cuando ya se protegen los espacios importantes, e incluso parques nacionales de gestión privada. Hoy el mundo está plagado de espacios naturales de gestión privada, están parques nacionales de gestión privada, animales privados, con lo cual sí que está funcionando la idea. El único problema mayor que yo suelo ver a la hora de afrontar un trabajo que permita ejecutar acciones de forma privada de conservación de espacios protegidos es la seguridad jurídica, porque siempre corremos el riesgo de que si nosotros, por ejemplo, ahora hay empresas que se dedican a restaurar ecológicamente determinadas zonas, esto está ocurriendo en Canarias también, las restauran, las ponen bonitas, restauran con las plantas, la restauración ecológica debido a las tecnologías hoy en día funciona muy bien, pero llega un momento en que aquello está tan bien protegido y es tan bonito que te pueden hacer un plan de protección de espacios protegidos, de espacios protegidos y hacerte así. Esto ahora entra dentro de reserva integral tal. O sea, para mí la seguridad jurídica es fundamental desde el punto de vista de poder afrontar este tipo de acciones. Y por lo tanto, para mí el principal problema, que no pasa, pero que puede pasar seguro, porque como todos saben, la propiedad privada existe, pero con esa coletilla que prácticamente lo que quiere decir que no existe, que es nada del interés general. No sé si he contestado. Sí, bueno, luego entraremos más en ejemplos concretos sobre conservación y demás. Pero también cuando hablamos de
de crear una sociedad, un mercado más sostenible y demás, parece que siempre es una perspectiva futuro, ¿no? Algo a alcanzar, cuando realmente ya es una realidad, ya ha habido un cambio de paradigma, en el mercado ya se ejecutan, bueno, digamos que los temas ambientales ya afectan o ya influyen a la hora de tomar decisiones, tanto al consumidor final como a inversores, por ejemplo, que eligen fondos de inversión o empresas que tienen en sus carteras digamos, procesos o activos relacionados con la sostenibilidad y digamos que de alguna manera esa realidad que ya existe, donde las empresas, la sociedad ya funciona, bueno, hoy en día ya no hay empresa que no se diga a sí misma responsable, que en su página web no tenga su apartado de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, etc. A ese punto en el que ya hemos llegado, que ya existe, se ha producido de forma espontánea, porque ha habido un cambio social real y la gente ahora valoramos esto, o ha venido de arriba abajo por la regulación, por las agendas políticas, etc. O dicho de otra manera, si lo hubiera sido por el Estado, seguiríamos destruyendo, como en la revolución industrial, masivamente el medio ambiente y degradándolo, o habríamos llegado a donde estamos, o a lo mejor hasta estaríamos mucho más avanzados que ahora. Pues exactamente, ha venido de forma espontánea y hay muchos ejemplos sobre ello. Incluso cuando se intenta regular desde arriba, los resultados son más perniciosos. Yo creo que es esa idea del burócrata, y a mí me gusta mucho esta idea de Thomas Sowell, que piensa que el ciudadano es un tablero de ajedrez y que allí estamos colocados las piezas y que vamos a hacer una actuación y que las piezas se van a quedar quietas. En el momento que desde arriba llega cualquier tipo de normativa, legislación, ordenación, la palabra ordenación me gusta, porque eso te digo a mis alumnos, dice, aquí hay un montón de leyes de ordenación del medio ambiente, porque el medio ambiente está desordenado y nosotros vamos a poner el pino hasta donde no está, el otro está por acá. Bien, pues este tipo se reacciona automáticamente a este tipo de acciones y se protegen contra ellas. En principio porque siempre van a ser sospechosas, pero cuando no hay actuación, este tipo de responsabilidad está claro que ocurre de forma espontánea, porque hay otros sitios donde no ocurre. Para cualquiera que viajar, trabajar en zonas de Centroamérica, también en algunas zonas de África, lo primero que me llama la atención cuando llego a cualquier, supongo que ustedes también, todavía a lo mejor pues entrando en Honduras o entrando en Cabo Verde, lo primero es la cantidad de plástico que encuentran. Plástico por todos lados, plástico por allá. Tendrán 1000 regulaciones de plástico, hay botellas de plástico por todos lados. Aquí hace ya muchos años que el plástico dejó de ser un problema. Y no había una normativa, sino que fue habiendo una adaptación, fue el desarrollo económico lo que nos preparó para afrontar este tipo de desafíos. Y no son las normativas burócratas. Realmente a nadie le gusta vivir en unas condiciones nefastas. Y esa idea del empresario cochinón con sombrero de copa y puro, es que es una ridiculez. Pero lamentablemente los niños en el instituto, cuando le ponen al empresario, le ponen algo así. Y no es así ciertamente. Un detalle también al respecto de esto es cuando el protocolo de Kioto, se estuvo hablando desde el 98, que se termina para ratificar en el 2005, que se firma pero en Estados Unidos no se ratifica. Bien, todos los países que habían firmado y ratificado el protocolo de Kioto, entre ellos España, aumentaron las emisiones de dióxido de carbono. Y sin embargo Estados Unidos tuvo una reducción del dióxido de carbono sin haber ratificado el protocolo de Kioto. Porque reducir las emisiones, aparte de que, bueno, sobre todo desde el punto de vista económico, significa que tienen menos intensidad energética para producir el mismo producto. Y eso es algo que las empresas intentan hacer de forma continua. Sin embargo, las normativas, las legislaciones, lo que les hacen es paralizar esa capacidad de inversión. Y los ejemplos, por lo tanto, se suelen ver. Los problemas medioambientales serios se dan en el tercer mundo. La superficie forestal, antes se comentó aquí, el trabajo está publicado en Nature, el trabajo ese
indica cómo se está aumentando la superficie forestal del planeta. Cómo en España incluso hay más de un 20%, entre los últimos inventarios forestales, más de un 20% de superficie forestal. Y esas ideas no venían con un tipo de planificación, sino con unos cambios de usos del terreno que hace que fuera más fácil la recuperación del terreno, de lo que es estas masas forestales. Por lo tanto, para mí, en algunos casos, y posiblemente todo, la intervención gubernamental lo que hace es alterar la capacidad de la sociedad o el sistema económico de adaptarse a los retos del futuro. Se debe actuar siempre, pero en el caso, las actuaciones estas por las que marca la ley, cuando hay agresiones ambientales de unos a otros. Pero esta actuación por defecto es terrible. Yo participo mucho, me he visto en el Parlamento de Canarias a intervenir en lo que se llaman las comisiones, la comisión de reto demográfico, tiene como 1000 comisiones. Y yo participo en esas comisiones y claro, me llevan porque dicen, no, hay un problema y tenemos que hacer algo. Sí, yo siempre pienso, digo, quizás la primera decisión de esta comisión es hacer desaparecer la comisión. Pero bueno, no me han hecho caso, ahí siguen apareciendo comisiones. Pero esta sería la idea, de dejar de intervenir lo más posible. Y bueno, lo que comentabas de Estados Unidos, ¿no? Y Kioto, que muchas veces el mercado se adelanta a la regulación y, por ejemplo, Estados Unidos, por el avance precisamente tecnológico que comentabas tú antes, porque tiene menos barreras, menos regulación, menos burocracia, su economía avanza mucho más rápido, su tecnología avanza mucho más rápido hasta el punto de que su consumo de petróleo más o menos se ha mantenido relativamente infinitamente mucha más riqueza, ¿no? Al final se trata de eso, de reducir el impacto porque es capaz de sacar mucho más provecho a la energía. Y también respecto a eso y los plásticos que decías, yo no sé si, aprovechando, ¿alguien se dedicaba a quitar el tapón de la botella y tirarlo aparte? En serio, os lo pregunto, porque realmente es un ejemplo de una burocracia que acaba de salir, de poner una atadura para que no se desprenda. Yo en la vida he quitado el tapón y lo he lanzado así a otro lado. Todavía he tirado la botella y el tapón juntos. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente es lo que hace. No sé si había un problema. Yo no veía por ahí tapones tirados, pero bueno. Ya hay 15 casos de personas que se han quedado muertas. Bueno, sí que se añadía. ¿Cómo le dicen? Bulo. Una fake news. La máquina del tráfico. Bueno, a este respecto sobre... Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón, simplemente por puntualizar que si tenemos que esperar al Estado para solventar el problema del cambio climático, creo que podemos empezar a asimilar la extinción de los seres humanos. Para mí el Estado siempre ha sido una imagen de Pío Baroja de que es un carro pesado tirado por mariposas, es decir, es evidente que el impulso del ecologismo y el impulso de la protección del medio ambiente no nace del Estado. Por cierto, una postilla muy breve. Sabéis que simbólicamente el protocolo de Kioto, digamos, que tiene una centralidad por ser pionero en todo lo que es la legislación medioambiental, una postilla que en España fue ratificado como tratado internacional por un gobierno conservador. El Ministerio de Medio Ambiente también fue creado por un gobierno conservador. La Agencia Española contra el Cambio Climático fue creada por un gobierno conservador. Entonces, esa suerte de monopolio, digamos, de la protección medioambiental de la que se quiere hacer gala en determinados momentos desde posiciones de izquierdas, creo que no tiene sustento histórico. Desde luego no tiene sustento moral, pero tampoco lo tiene ni siquiera sustento histórico. Luego, yo creo que, muy brevemente, que la capacidad de un Estado se limita a dos cuestiones en lo que concierne a las empresas. Un poco por mi experiencia, digamos, práctica más como abogado, que es el Estado puede prohibir o puede incentivar, pero las empresas no determinan sus mecanismos de inversión ni por las prohibiciones, o en menor medida les limita, ni tampoco por los incentivos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que ninguna empresa va a determinar una determinada política de empleo o una determinada política industrial por las bonificaciones. Es como si nos apetece comer algo y elegimos qué comer porque va a ensuciar menos o que vamos a tardar menos de recoger. No es un mecanismo lógico por parte de las empresas. Y luego sí quiero poner el acento en una cuestión que me irrita profundamente sobre el legislador actualmente respecto a las políticas medioambientales, y lo voy a decir así, que es la cursilería. Es decir, es la soberbia, la ostentación moral
del legislador en todo lo que son las políticas medioambientales. Y he traído un ejemplo que me resultó de un libro que vengo leyendo, que es Los derechos en broma, de un catedrático de Filosofía del Derecho, de Pablo de Lora, que él cita la Ley 4/2019 de sostenibilidad energética en el País Vasco. Y en el preámbulo, el legislador se pone un poco poético ante la evidencia, y en el preámbulo de una ley nos dice: la vida es posible porque el Sol emite energía que llega al planeta Tierra. Me van a decir ustedes qué pinta esto en una legislación, es decir, qué pinta esto más allá de la obviedad y la bobada irrespirable que es esto, pero qué pinta esto. Entonces, primero, el legislador tiene, ya lo he dicho antes, incentivos y motivaciones distintas de las que precisa actualmente la descarbonización para ser eficiente, salvo que queramos la descarbonización y la lucha contra el cambio climático por propósitos más amplios. Y si queréis luego andamos en esto, y con propósitos más amplios me refiero a propósitos de cambio de régimen económico. Es decir, que no creamos que el socialismo es la mejor manera o el estado del bienestar para solventar el cambio climático, sino que utilicemos el cambio climático porque creemos que el socialismo es el régimen económico que queremos, aunque me ha quedado aquí un circunloquio un poco... Creo que la siguiente pregunta va para ti. Que bueno, hablábamos de este cambio de paradigma que ya se ha producido, ¿no? O sea, ya es la actualidad, no es el futuro. Una economía sostenible, las empresas que buscan reducir sus impactos ambientales o compensar aquellos que no pueden reducir, y hay un poco esta agenda medioambiental, ¿no? Ya no solo porque la vaya imponiendo la administración, sino porque realmente la sociedad ha cambiado y en el mercado se valora esto. Y desde ese mundo de la empresa, de las finanzas, un poco desde dentro, ¿cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo se ha hecho este cambio de paradigma? ¿Qué están haciendo las empresas en sus políticas, en sus procesos industriales, en su organización interna, en sus inversiones, para llevar a la práctica este cambio hacia la sostenibilidad? Bueno, las empresas en primer lugar se han dado cuenta de que el camino, digamos, de la sostenibilidad no tiene que ser necesariamente un camino sacrificial. Es decir, no tiene que ser necesariamente un camino de pérdidas. Voy a poner el ejemplo, porque me has preguntado, de las finanzas, ¿no? Los créditos ambientales, los créditos verdes, tienen, digamos, un doble impacto positivo. Muchas veces se ha creído que la sostenibilidad o el medio ambiente tenía un impacto positivo para la sociedad y parecía un corolario lógico, prácticamente indiscutible, que eso implicaba un corolario negativo para el rendimiento económico de los inversores. Esto no es así. Los créditos ambientales yo creo que han venido demostrando que es posible, digamos, acceder a ambas cuestiones. Y sobre todo, yo creo que está la cuestión de la tasa de retorno. Es el hecho de que la iniciativa privada únicamente se va a ocupar de aquellos proyectos que pueden tener una tasa de rentabilidad positiva. Y para mí es ahí donde tiene que aparecer el libre mercado. Para mí el Estado debe quedar limitado a aquellos proyectos que la iniciativa privada o no tiene ningún tipo de incentivo para llevar a cabo, es decir, una labor pseudofilantrópica, una labor, digamos, más del Estado caritativo, ¿no?, del siglo XIX. Entonces, lo que no se le puede pedir a las empresas, y hay una parte de la legislación europea que lo está haciendo así, es que asuman esa parte benefactora, se involucren en proyectos verdes que no están en disposición de capitalizar económicamente. Esto sí que podría crear un problema grave. Bueno, luego hablaremos de los obstáculos que afrontan las empresas y demás. Ahora sí, José Ramón, cuéntanos un poco más en detalle. Ya hemos visto que efectivamente no solo es posible, sino que a veces es más positivo, con el ejemplo que has dado de los bisontes, de las vacas y de otro tipo, la gestión privada de los recursos naturales, ¿no? y a través de la sociedad civil. ¿Nos puedes hablar más de esto? Ponernos más ejemplos, tanto globales como incluso aquí en España, de iniciativas, pues desde los Land Trust y estas entidades, Audubon y demás, que gestionan grandes espacios naturales, ejemplos prácticos de conservación, de restauración, y bueno, en definitiva, cómo funciona desde este otro mundo, ¿no? Está por un lado las empresas y el mercado que quiere hacer las cosas mejor por la naturaleza, y luego la acción real sobre el territorio, ¿no? Donde ya la gente que sabe de biología, de ecología, puede poner en práctica, pues, bien financiado por iniciativas privadas o a nivel filantrópico, la gestión del medio natural. ¿Y qué ejemplos nos puedes hablar o qué iniciativas hay?
ya te digo, globales, alguna local. Y luego, que quizás sería la clave, si puede ser rentable además, es decir, que de hecho creo que algunas de estas entidades tienen presupuestos millonarios y empleados y generan riqueza con este tipo de iniciativas. Sí, en el caso de Canarias es un buen ejemplo. Yo siempre digo que Canarias es una especie de laboratorio. Desde el punto de vista de la ecología lo es. Yo siempre le digo a mis alumnos, si tú quisieras estudiar pues, moléculas de los protones o cualquier otro tipo de aspecto, pues posiblemente el mejor sitio estaría en el Massachusetts Institute of Technology. Pero si tú quieres estudiar ecología, si quieres estudiar medio ambiente, quieres estudiar conservación, posiblemente este es uno de los mejores sitios del planeta, por muchas circunstancias. No las voy a detallar, pero seguro que las podrían encontrar. Por lo tanto, muchas de estas cosas se han estado ya desarrollando de manera así primera en Tenerife. Obviamente Tenerife, que son las Islas Canarias, cuenta con un plan de espacios naturales hecho de forma burocrática desde finales de los años 80, donde se aparecen los espacios naturales integrales. Esto no es más que un grupo de técnicos que agarran los burócratas y le dicen, a ver, plan de protección de los espacios. Ciertamente fue el primero. Además, este sistema de conservación actual que tenemos, no solamente en Canarias, ¿no? Sí, a nivel europeo, curiosamente, donde se desarrolla intelectualmente, aunque ya había una idea parecida, es durante el Tercer Reich en la Alemania. Ellos cogen y pues eran muy nativistas, les gustaba mucho el medio ambiente y dijeron, pues vamos a proteger, porque hay que proteger lo nuestro, pues nuestros lobos, nuestros árboles. Eran gente que verdaderamente les gustaba, muy de dictadores, les gusta mucho la naturaleza. Y empezaron a trazar rayas. Y era un chollo tremendo, porque tú hacías esto, pum, 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 Parque Nacional. Y las propiedades que hay dentro, pues las propiedades que hay dentro ahora solamente podrán realizar las actividades que un plan de uso y gestión del espacio natural determine que hayan hecho los técnicos. Chollo redondo, no te gastas un duro y empiezas a proteger por todos lados. Bien, así ha estado funcionando. ¿Qué ocurre? Que partes del territorio que quedaban por fuera pues no habían sido protegidas y otras que en ese momento estaban altamente deterioradas empiezan a recuperarse. Hoy, incluso ya más avanzado el tiempo, pues hay personas, hay grupos de conservación que se dedican a restaurar el territorio. A partir de aquí, en Europa, curiosamente no se ha desarrollado mucho, pero tanto en África como en Sudamérica sí que aparecen este tipo de reservas privadas que son en las que pagas por entrar, que te dan una serie de servicios. Bueno, ese tema creo que ya estaba bastante desarrollado. Lo que ocurre es que incluso en terrenos públicos se ha estado también intentando implementar lo que se llama custodia del territorio, donde una serie de ciudadanos se involucran en la conservación del mismo, no son los propietarios del mismo, sino que generan la protección, generan unas restricciones y en cierto modo es lo más parecido que tenemos a una privatización. Para mí el paso siguiente sería que esto saltara a una privatización total. Luego tenemos barrancos, espacios pequeños protegidos y como caso más paradigmático un parque nacional en Chile, que tiene unas 200 y pico mil hectáreas, que era de un grupo de inversión, pero no me acordaré del nombre, que la idea era hacer explotaciones forestales, aquello no funcionó y terminó regalándoselo a un grupo ambientalista que creó un parque nacional, y un parque nacional que se considera de gestión privada. Por lo tanto, estos modelos están funcionando, coexistiendo con los modelos centralizados. Pero lo cierto es que al fin y al cabo se trata de reunir técnicos que sean capaces de hacer estos ajustes. Y luego otra cosa importante y que sí que está dando más problemas, cuando hay empresas que se quieren instalar en un territorio, estas empresas, lejos de lo que puedan pensar, suelen tener un interés manifiesto en mejorar el entorno que les rodea. Y entonces no les importa dar inversiones de 20, 30 millones de euros para restauración. Tenemos varios ejemplos en Canarias.
Sin embargo, el terreno, por cierto, donde se van a instalar son terrenos totalmente degradados, con en Canarias, por el clima que tiene, hay muchos asentamientos con cabañas de palo y esto, de gente europea o de donde son, llegan y se ponen a vivir allí en medio del monte. Bueno, imagínense, ¿no? Los recursos, ni agua, ni aguas fecales, suciedad, todo. Bueno, pues en esas zonas que son muy bonitas se han intentado instalar determinadas resorts turísticos y hay una tremenda oposición social. Yo también tengo pruebas, hay una oposición social, que son mayoría, pero desde luego el objetivo que tenía el resort turístico era parte de su dinero lo tenía pensado dar en forma de sociedad. Hay un puerto, el puerto de Granadilla, que se hizo. Una de las medidas correctoras era crear el observatorio ambiental. Y durante la asistencia del puerto de Granadilla habrá allí un centro de investigación oceanográfico que se mantendrá activo y ofrecerá un montón de datos y de información que nos permita la recuperación de las zonas costeras. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista empresarial, la actitud es máxima, no tiene nada que ver con esa figura que nos venden en los medios de comunicación, en la tele, la idea de que quieren ganar dinero a costa de depredar el territorio. Al contrario, muchas de las zonas se van a quedar totalmente degradadas porque no hay una inversión que sea capaz de afrontar la recuperación de la misma. Pero este interés en hacerlo está, pero la oposición, ya en este caso no vamos a hablar de la oposición política, sino que se genera una oposición social, la idea de que en Canarias, por ejemplo, se dice el turismo depreda el territorio canario. El turismo usa menos de un 2% del territorio canario. No se depreda nada. El terreno no depreda otras cosas, pero el terreno no. Sin embargo, se vende como un gran depredador y para colmo supone el 45% del Producto Interior Bruto. Entonces, tenemos aquí una mina de oro. No, hay que diversificar. Hay que diversificar algo que sea el 45% del Producto Interior Bruto que sigue funcionando. Es como si me voy a Cuba y me digo, no saquen petróleo, diversifiquen, planten lechuga. No, se diversificará en algún momento. Posiblemente haya que diversificar. En Canarias ha pasado por la economía de la cochinilla. Ustedes la conocen, la cochinilla de la turera, de la opuntia máxima, una cochinilla que se cogía para dar color. Parece mentira, pero la economía de Canarias cayó totalmente sobre la producción de este escarabajo que se mandaba al Reino Unido para dar color a los telares. Y 50 años antes la economía recaía en el vino, ahora recaemos en el turismo. El turismo intenta hacerlo, intenta adaptarse a las circunstancias y posiblemente dentro de 30 años habrá otro tipo de economía o dentro de 50 años, que ya no veréis. Pero lo cierto es que los procesos de adaptación son automáticos. El cambio es muy brusco, pero esos procesos de adaptación es muy alto. No vamos como dice el secretario de Energía de Arabia Saudí, dijo en una conferencia hace ya muchos años, dijo que a nadie le quepa duda que la era de los combustibles fósiles pasará, pero no será porque se acaba el petróleo. Lo mismo que la edad de piedra pasó y no fue porque se acabaran las piedras. Pues este tipo de cambios van a pasar. Lo que tenemos que hacer es procurar utilizar la máxima energía para adaptarnos a los cambios del entorno. De hecho, el caso de Canarias es paradigmático, ¿no? Porque precisamente el turismo es el que ha permitido recuperar todos los ecosistemas de la isla, porque antes, por la economía de subsistencia, la gente cultivaba los terrenos donde había lago y silva, donde había pinares, y arrasaron todo eso prácticamente hasta la extinción para poder sobrevivir. Y ahora, gracias a la riqueza que entra por el turismo, ocupando muy poco espacio, como en este caso puede ocupar un hotel, se ha podido regenerar todo eso y además, volvemos a lo de siempre, por incentivos, porque precisamente el turismo es el que tiene mayor incentivo a que la isla tenga atractivo natural para que vaya la gente. Por lo tanto, tiene mucho sentido que a lo mejor pues, los hoteles o algún tipo de asociación entre los empresarios de la isla pudiesen financiar, obteniendo retorno luego por la asistencia de turismo, pues proyectos de restauración, este tipo de cosas. Pero bueno, de hecho, hablabas de esa oposición que hay muchas veces que están evitando que se hagan cosas buenas. Yo podría poner ejemplos de bosques urbanos que se han podido hacer en alguna ciudad de Coruña con fondos privados a coste cero para el contribuyente, que no se han hecho sencillamente porque la administración, en este caso el Concello, no quiere que financiación privada financie la restauración de un bosque que puedan disfrutar todos los ciudadanos. Pero bueno,
Coméntanos un poco, dentro de esta estrategia del mundo empresarial para buscar la sostenibilidad, qué obstáculos se pueden encontrar o qué incentivos perversos a lo mejor pueden generar la propia regulación que desde arriba pretende que la empresa sea sostenible, que igual hace, bueno, un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Los obstáculos, las dificultades que encuentran las empresas o la poca capitalización, que es algo que pasa en España, que las empresas no están capitalizadas porque están sobrefiscalizadas, etcétera, y sin dinero no puedes hacer este tipo de cosas. Muy bien, bueno, pues el impedimento para mí esencial o obstáculo para las empresas es muy sencillo, es el enmarañamiento regulatorio. Les voy a poner un ejemplo. Según datos de la COE, de la Confederación de Empresarios, el año pasado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, ya no entramos en boletines provinciales y autonómicos, 955.000 páginas. Es decir, si nos pusiésemos a leer el BOE del año 2023 no nos llegarían 10 vidas probablemente para terminar de leerlo. Esto plantea problemas para mí por lo menos de dos órdenes. El primero es de una imposibilidad fáctica para cumplir con la regulación. De esas 955.000 desconozco exactamente cuáles conciernen o corresponden a cuestiones medioambientales, pero desde luego son muchos y sobre todo el problema que son transversales. Es decir, que no nos vale con leernos las resoluciones del Ministerio de Transición Digital antes del Ministerio de Medio Ambiente. Es que en el Ministerio de Trabajo hay asertos medioambientales, en el Ministerio de Industria sobre todo también los hay, entonces es una problemática. Y luego tenemos una vinculada, es una cuestión de legitimación. ¿Hasta qué punto es legítima una norma, es legítima una obligación por parte del legislador que no estamos en disposición de cumplir por una cuestión ajena a nosotros? Que es la imposibilidad, como digo, de proceder a la lectura y ya no digo al análisis y a la tramitación de políticas empresariales para darle cumplimiento. Entonces, este es que por parte del actual gobierno, que se vanagloria de manera constante de la protección del medio ambiente, que se hagan políticas que a nivel empresarial están censurando y están limitando profundamente este tipo de incentivos. Y estoy pensando en la grabación fiscal de determinadas plataformas de segunda mano, como son Wallapop o Vinted. Hace poco hubo un libro de mucho renombre de Marta Riez, una periodista y escritora, que es La moda justa, donde ella decía, oye, la moda barata no es un derecho. Y ella desarrollaba que una manera podría ser a través de estas plataformas de segunda mano. Todos sabemos, y lo digo aquí en Galicia, que es una de las industrias más potentadas, que el sector de la moda es uno de los más contaminantes. Entonces, estas plataformas estaban suponiendo un instrumento muy potente, primero de desarrollo económico, pero segundo también de reciclaje de estas prendas de ropa. Y lo que hace el gobierno es, de manera absolutamente torticera y sobre todo con determinadas sombras regulatorias, es, oye, si llegas al límite de la profesionalización, nadie sabe a día de hoy qué es la profesionalización en Vinted, a lo mejor si tú tienes muchas chaquetas bonitas, llegas a venderlas todas y eres un profesional de la venta, pues te vamos a gravar por impuestos. Y esto primero me parece inconstitucional porque supone una doble grabación. Tú has pagado un impuesto por esa ropa, no has entrado dentro del mercado ordinario y te lo han vuelto a grabar con la venta a través de Vinted, pero sobre todo desde una perspectiva de políticas, tú lo que estás es censurando un mercado boyante, un mercado que por un lado podría generar en ese sector una riqueza, por cierto, determinadas marcas, grandes marcas como Inditex ya se están sumando al mercado de segunda mano, es decir, es un mercado potencialmente rentable, pero es que además tiene un efecto positivo desde el prisma del medio ambiente y de la sostenibilidad. Entonces, digamos, por ese afán recaudatorio ilimitado, por esa voracidad del Estado para recaudar impuestos, se están haciendo políticas eminentemente contradictorias con esta visión que se supone medioambiental, digamos, por parte del actual gobierno. Entonces, diría, primero, el enmarañamiento regulatorio, por sintetizar, y luego estas políticas, digamos, contradictorias o que están limitando el desarrollo industrial, vamos a llamarlo si queréis, el sector de la sostenibilidad o del medio ambiente. Vale. Y bueno, ya también enlazando con esto, tenemos por un lado pues, ese mercado que ya ha cambiado, esas empresas interesadas porque es rentable y porque hay demanda en ser más sostenibles, en compensar sus impactos ambientales, bueno, decías que ahora que son las grandes empresas, bueno, yo he visto temas de recogida de ropa también para supuesto reciclaje y demás.
que bueno, no extrañaría también que pudiera haber cosas perversas por detrás como lobbies, porque a lo mejor pues precisamente las empresas que se dedican a la venta le dicen al gobierno, oye, que esto nos hace la competencia y tal, como pasa un poco con BlaBlaCar y los taxistas, ¿no? Y cosas de estas. Pero bueno, entonces sí que tenemos esa demanda, esa necesidad del mercado, de la sociedad, casi de la civilización por cada vez ser más sostenibles y preservar la naturaleza, que además a su vez nos provee una serie de servicios básicos, ya no solo las cuestiones estéticas, ¿no? De un bosque bonito por el que pasear o ir a cazar el que le gusta la caza, que no digamos que no son cosas estrictamente necesarias, sino a nivel de supervivencia, ¿no? Como puede ser el agua, recursos básicos, aire, el suelo y la regulación de ciclos de nutrientes, de ciclos climáticos y una serie de cuestiones que dependen de tener ecosistemas sanos y de bosques y de otro tipo de hábitats y un territorio saludable que nos provea de ello, ¿no? Que por lo tanto, lo que hablábamos, lo que la pregunta de antes de si no es rentable, que lo haga rentable, porque si necesitamos que haya un bosque muy sano en una cuenca hidrográfica para que la ciudad que hay abajo tenga agua en cantidad y calidad para poder subsistir, independientemente de que a cada persona le interese el bosque o las ranitas que viven en él o cosas de estas de forma genuina, aunque te dé igual, por puro incentivo te vas a preocupar de que ese bosque esté bien conservado porque bebes de él, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos estas necesidades, tenemos esta concienciación de actuar de esta manera, y luego tenemos el territorio y los gestores del territorio, ¿no? Que van a ser los propietarios o empresas o estas entidades conservacionistas que tienen esos bosques y estos ecosistemas. Quizá yo veo una brecha, ¿no? Que es la conexión de esos dos mundos, el cómo conectar, que ahí aparecería el mercado, ¿no? Porque ahí está el Estado obstaculizando, nacionalizando el agua y obstaculizando este proceso, pero hay esta brecha para conectar esos dos mundos y que haya ese intercambio de bienes y servicios, en este caso del ecosistema, entre los gestores de la naturaleza y los consumidores. Y se ven, por ejemplo, pues momentos en los que se hacen las cosas mal, ¿no? Pues una empresa que te vende, oye, he hecho este proyecto de responsabilidad social y he reforestado un bosque o he hecho esta actuación de no sé qué, y desde el punto de vista técnico, desde los ecólogos y los biólogos, se ve que se hace mal. Porque a lo mejor pues, plantan 4 pinos en un monte, ¿no? Y te lo venden como la restauración de un bosque autóctono, cosas de este tipo. Entonces, claro, teniendo en cuenta que la sociedad en general es desconocedora de estas cosas, las propias empresas también, ¿se os ocurre algún tipo de mecanismo que seguramente podría aparecer, ¿no? A través de la competencia, los incentivos y demás, para que esto no pase o para que cada vez haya más calidad y más exigencia técnica en cómo se hacen los proyectos de conservación desde la iniciativa privada? Solo una cosa, Alejandro, voy a pedir que sea una respuesta breve, por si hay tiempo para una o dos preguntas muy breves también, para dar ya paso al siguiente panel. Y nada, os dejo hacer eso y ya os digo ahora. Sí, rápidamente, los proyectos de restauración ecológica, incluso los que se ejecutan desde forma privada, eso sí que no pueden escapar de un burócrata que es el que te va a dar la declaración de impacto. Y la declaración de impacto solo está compuesta por equipos técnicos que si yo, por ejemplo, en Canarias digo que voy a restaurar con eucalipto, le va a dar la risa. O sea, ese tipo de cuestiones. Pero desde hecho, no ocurre tanto, ¿eh? Yo creo que la persona que tiene una intención de restaurar, lo que procura es hacerlo bien. Y yo tengo mucho yo tengo proyectos de la British Petroleum. No creo que estén intentando salvar al mundo, pero en aquel momento quisieron restaurar unas cuantas hectáreas que estaban plantadas la casa, en una especie invasora. Nos dijeron, ¿cómo? Y vinieron allí, se pusieron delante de nosotros, ¿qué hacemos? No nos dijeron, queremos esto y esto. No, vinieron con... Y esa fue mi experiencia trabajando con empresas del sector privado, que la verdad es que se presentan de forma muy humilde. Son todo lo contrario a lo que es ¿no? El intelectual o el funcionario. El empresario va y busca a la persona que sabe y se pone a su servicio. Dígame qué es lo que tengo que hacer. El intelectual, el académico, ya sabemos cómo se vuelta de Soto, ¿no? Es petulante, es soberbio, nadie sabe más que él, es petulante y encima lo peor de todo, resentido. Eso no, que pasa el empresario. Simplemente por añadir 15 segundos, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón. Yo me contentaría con que el Estado se limite a una labor auspiciadora, es decir, una labor de poner en contacto a los dos mundos, poner en contacto a los dos sectores y desaparecer. Creo que los mejores
proyectos de colaboración pública-privada es donde lo público se limita a esa labor de organización, de poner la puesta en común e inmediatamente desaparece para que la interlocución, que para mí es la natural, se mantenga ya entre el mundo privado y el individuo, entre los sujetos que en cada caso procedan. Pues ahora tenemos tiempo para una o dos preguntas, pero cortas. O sea, no sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo por aquí. Bueno, no sé si es... Sí. Hola, no sé si tiene mucho que ver con, en general, bueno, tiene que ver con el tema, pero no con nada que dijiste. Bueno, era que, ¿qué opináis sobre el tema de que muchas veces la publicidad que venden del tema del ecologismo y todo, que intenta responsabilizar a los consumidores de que tienes que reciclar y todo, cuando es algo que se podrían encargar perfectamente las empresas y eso? ¿Qué opináis? Bueno, yo lo pregunto rápido, luego podéis ser un poco más, pero no sé si... Bueno, yo he de decir que estoy parcialmente de acuerdo con esa tesis. Es decir, hay un componente muy relevante de responsabilidad individual en la decisión del consumidor. No quiero hacer aquí eso lo que se conoce de greenwashing y demás, pero creo que tiene un componente. Volviendo a este libro que comentaba, ¿no? El consumidor, por ejemplo, de ropa, qué ropa compramos es indudable que es una decisión que tiene un componente económico, tiene un componente social, pero también tiene un componente sostenible de medio ambiente. Creo que lo que no podemos es, por un lado, y esto es una contradicción que creo que todos hemos padecido, quejarnos de una cierta infantilización de las empresas hacia nosotros, y por otro lado es eximirnos, digamos, de nuestra parte de esa decisión. Desde una perspectiva liberal, desde luego esa responsabilidad del individuo es central. Esto no quiere decir que las empresas no deban posibilitar. Antes lo que he dicho del Estado respecto a estos mecanismos de colaboración pública-privada también lo puedo extender un poco a tu pregunta, que por cierto me parece muy interesante, y es el hecho de que no podemos tener, digamos, ese doble vértice de, por un lado, querer que las empresas y el Estado nos trate como adultos y, por otro lado, hacer un eco vacío de nuestra posición y cada una de nuestras decisiones diarias. Entonces, en ese sentido sí creo que tiene un componente importante. Yo básicamente coincido y cuanta más información tenga el consumidor, mejor. Yo quiero saber cuál es la huella de carbono de lo que estoy consumiendo, quiero saber incluso cuál es la huella económica. Quiero saber por qué un coche eléctrico chino me va a costar 40.000 euros cuando en China vale 15.000 euros. Y quiero que haga como hizo el Mercadona hace 2 días. En el cartelito me ponga: el tomate ha subido porque han subido los impuestos un 2%. Toda esa información la quiero tener, porque eso nos ayudará también a tomar mejores decisiones y yo decidiré si me hago más sostenible o no. No generar esa idea maligna del contaminador, yo no la tengo en el ciudadano. Las personas intentan optimizar y mejorar su relación con el entorno, tanto económico como medioambiental. Ahora, no soy muy optimista. Yo creo que es que lo malo es lo que hace un poco el Estado y sus intelectuales de señalar, ¿no? De decirnos a los ciudadanos comunes que la culpa es nuestra y demás. Pero sí que es cierto, lo que decía también del individualismo, ¿no? Hay una frase de Gandalf que me gusta mucho, que en su experiencia ha visto que son las pequeñas acciones de la gente común la que mantiene el mal a raya, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al final, si no hacemos todos en nuestro día a día nuestras pequeñas acciones por hacer el bien, en este caso actuar de forma más responsable ambientalmente hablando, de poco sirve pretender que lo haga otro, ¿no? Que lo hagan las empresas. O sea, al final, de nuevo, la clave es el incentivo. O sea, tiene que estar, que te suponga un coste, así de sencillo, que al final esté internalizado para que no existan las externalidades negativas. En el coste de lo que consumimos cada uno en nuestro día a día, también el coste medioambiental, de tal forma que te interese el medio ambiente o no, vas a actuar de esa manera responsable, porque si no va a tener un coste para ti. Hay una última pregunta por allí y ya pasamos a lo siguiente. Mi pregunta va más enfocada para José Ramón, porque va en ámbito del territorio canario, y es que el sistema fiscal canario tiene muchos más incentivos que el del resto de la península. De hecho, podríamos estar hablando de que Canarias tiene un sistema fiscal incluso mejor que el de Madeira, en Portugal. Entonces, ¿por qué la economía canaria, por ejemplo, tiene una dependencia de un 45% del PIB en turismo, pudiendo ser una potencia a nivel de startups tecnológicas relacionadas con el medio ambiente, cuando además el territorio para la gente que quiera vivir allí es favorable? Yo he estado allí y es asombroso.
¿A qué se debe este motivo cuando hay muchos incentivos de por medio? Sí, pues posiblemente esa pregunta llevan discutiéndola en el Parlamento de Canarias 20 años. ¿Por qué con estas condiciones tan apropiadas no vienen a instalarse? No solamente no pagamos IVA, ¿no? Sino que pagamos el IGIC. El IGIC que es entre un 5 y un 7%. Aquí nos están cascando un 21% por cualquier cosa. Y luego, no solamente eso, sino que en algunos países Canarias se considera paraíso fiscal. Yo estoy en contra de esa palabra, pero bueno, considera paraíso fiscal porque está la zona especial canaria en la cual tú te estableces y creo que el impuesto de sociedades es un 3%. El de Irlanda es un 10%. O sea, tendríamos que tener el Silicon Valley allí metido en el puesto. Luego empiezan a hacer cosas raras, como te dicen que un 30% de los operarios, de los trabajadores tienen que ser canarios, residentes canarios. Y tienes que entrar con 300.000 euros. No, hay empresas, las pocas empresas que entran, además son muy raras, no se está respondiendo. El único sector económico que está respondiendo muy positivamente a estos incentivos es el audiovisual. Ustedes veréis un montón de películas por ahí grabadas en el desierto, no sé qué, en el desierto, en Canarias, incluso de Sylvester Stallone, de Mark Wahlberg, de todo esto, pues están todos los días por ahí pajareando. Eso parece que ha respondido bien. Con respecto al establecimiento de las empresas, por alguna razón, no está atrayendo, siendo paraíso fiscal. También es verdad que el tema turístico es muy goloso. El tema del turismo funciona. Y dice, no, el turismo se ha saturado. Mañana monto un hotel de 500 habitaciones y se llena. Y pasado monto otro y se llena. O sea que la potencialidad del turismo sigue existiendo. Pero la pregunta de por qué no eso lleva 20 años hablando de ello. Yo creo que lo de pedir que sean personal canario, teniendo en cuenta que la instalación de muchas empresas puede ser básicamente online, de trabajo online, eso les retenga. Alguna empresa de Irlanda se ha instalado en Canarias, pero porque el que estaba en Irlanda era canario y trabaja todo el frío, pero no por los incentivos fiscales, que siguen siendo excepcionales. Yo lo recomiendo para que, no sé si he respondido que no se sabe. Yo creo que es la prueba de que no todos son los impuestos, ¿no? Porque tenemos Liberia, ¿no? Y estos típicos los que exponen de paraísos fiscales que son países muy pobres. No lo conozco en profundidad, pero creo que va más porque la regulación que hay al final, por mucho que pagues pocos impuestos, te genera una serie de obstáculos y de problemas burocráticos para instalarte que no te acaba compensando el ahorro en impuestos. Y el de lo del 3% de sociedades me suena haber visto así por encima en un vídeo algo. Creo que eran con ciertas condiciones que no es muy... O sea, no es voy allí, monto una empresa y pago el 3%, sino que al final, de nuevo, hay que cumplir una serie de cosas que hacen que al final no te compense. Yo creo que va por ahí un poco. Ojalá fuésemos un paraíso fiscal de verdad.